Hoy vamos a dar inicio a un nuevo estudio bíblico. Vamos a estudiar la segunda carta de Corintios. Y esta prácticamente va a ser una clase didáctica donde vamos a aprender detalles acerca de la carta, que son importantes tenerlos en mente siempre que vamos a comenzar el estudio. Así que vamos a tener la carta abierta, pero posiblemente el estudio de hoy sea la introducción. Siempre les recomiendo que al estudiar la palabra, la estudiemos de manera sistemática, con la palabra. Tratemos de no perder el estudio. Esa es la manera que nos permite mantener el hilo y poder tener un mayor entendimiento del estudio en sí. Yo sé que aquí hay hermanos que no se perdieron un estudio de Primera de Corintios y duró 3 años. Pueden levantar la mano, que no se perdieron ni uno. Ni uno. Usted, pastor. Vale mencionarlo, porque yo tengo que aprender también. Yo, porque yo venía por el gordo. Vamos a ver entonces al final de Segunda de Corintios, si vuelvo a hacer la pregunta, si tenemos más manos levantadas. Hermanos, es importante el estudio sistemático, no perder el hilo de los estudios. Usted sabía que la Segunda de Corintios, a pesar de ser bien importante, es la epístola más descuidada por los predicadores. Es la más descuidada, la que casi menos se predica o se toca. Sin embargo, tiene versículos muy importantes. También es difícil en el significado de algunos versículos que están un poco oscuros. Por ejemplo, Pablo usa a veces de sátira. Sátira es ridiculizar a alguien o algo en la carta. Sabemos que él está luchando y defendiéndose contra los falsos maestros, y a veces es difícil saber cuándo lo está haciendo en la carta. También, para entender algunas porciones se necesitaría más información sobre los viajes de Pablo. Ustedes saben que nada más que tenemos el libro de los Hechos, prácticamente resumiendo en breve sus 3 viajes. Es difícil que se pueda recuperar toda esta información, pero muchas porciones, si se tuviera más información de los viajes, se entenderían mejor también de sus compañeros de viajes y cartas que él había escrito. Es una epístola intensamente personal. Vamos a ver cómo las palabras se ven brotar del corazón del apóstol. Y se encuentra la discusión más larga de todo el Nuevo Testamento acerca del ofrendar en los capítulos 8 y 9. Como ustedes pueden ver en la introducción, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Él mismo se identifica en el primer versículo como el autor. Y en esta carta se encuentran muchos detalles personales, autobiográficos y rasgos peculiares del apóstol. Ahora, ¿qué objetivo tuvo Pablo al escribir esta segunda carta? Primeramente, expresar el gozo por la favorable respuesta de la iglesia al ministerio de Pablo. Eso va a llevar los capítulos del 1 al 7. Va a abarcar los capítulos del 1 al 7. Pablo expresando el gozo por la respuesta de la iglesia a su ministerio. El segundo objetivo es recordar a los creyentes el compromiso acerca del ofrendar. Ahí entran los capítulos 8 y 9. Y por último, los capítulos del 10 al 13, Pablo defiende su autoridad apostólica. Ahora, la segunda carta a los Corintios refleja algunos de los problemas y situaciones de la primera epístola. Se puede notar reacciones que la primera carta produjo en la congregación, que la relación del apóstol con esta iglesia de Corintios por fin mejoró,
Segunda de Corintios no es una carta doctrinal, aunque vamos a encontrar versículos bien significativos como somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, tantos versículos bonitos que se encuentran aquí. Pero esta es una carta más bien ya pastoral, no tanto de enseñanza, sino más bien pastoral. Se aprecia el profundo amor de Pablo por los corintios. Eso lo hemos dicho anteriormente, él es el padre prácticamente espiritual de ellos, que fundó esa iglesia, y por más cosas malas que le hicieran, no podían arrancar el amor que él le tenía a esta iglesia y su interés por el bienestar espiritual de la misma, lo cual lo lleva a defender su propio ministerio y a exhibir las pruebas de su apostolado. Vamos a aprender un poco acá acerca de la actitud del líder hacia la congregación. A veces es difícil lidiar con las personas, personas a veces que te traen problemas, pero aún así hay que mostrar un interés por el bienestar espiritual y mostrar amor. Esta carta ayuda para conocer aspectos personales de la vida de Pablo, que él menciona. O sea, es una pieza de gran valor apologético, defiende el ministerio de la predicación del Evangelio ante las pretensiones de los judaizantes y otros falsos ministros. La fecha de la carta se entiende que fue escrita aproximadamente entre los años 55, es más, hay quienes lo apuntan hasta el 57, 55, 56, 57. Pero sí se sabe que se escribió poco menos de un año después de Primera de Corintios. Se escribe posiblemente durante su estancia en Filipos. Ahora, ¿qué es lo que conllevó escribir esta segunda carta? Para ello nosotros necesitamos tener por lo menos una idea básica, a pesar de los pocos datos con que contamos, con la poca información, tener más o menos una idea básica de lo que pasó, la relación de Pablo con Corintio, qué pasó con la primera carta, etc. Y eso es lo que vamos a aprender en este momento. La primera visita de Pablo a Corintio está registrada en Hechos capítulo 18. Tuvo lugar en su segundo viaje misionero. En esta ciudad, y cuando ustedes se recuerdan mucho que estudiaron Hechos en la escuela dominical, y por haberlo leído, ¿verdad?, durante su vida, fue en esta ciudad que Pablo trabajó junto a Aquila y Priscila, fabricando tiendas, mientras él predicaba en las sinagogas. Y así fue que se formó esta iglesia de Corintios. Eso fue durante su segundo viaje. Ahora, en el tercer viaje misionero de Pablo, volvió a Éfeso y se quedó allí, dice, por un intervalo de 2 años. Según Hechos 19:10, el ministerio de Pablo allí en Éfeso fue muy exitoso. O sea que vemos, por lo que le sucede a Pablo, como los ministros durante su tiempo de ministerio tienen tiempos fructíferos, pero tiempos también que son sufrientes, son dolorosos. O sea, siempre el cristianismo es una rosa, es bella, pero también hay veces que tiene espinas. Me refiero al ministerio. Y Pablo, estando allí en Éfeso, teniendo éxito en su ministerio, fue cuando recibe la visita de esta delegación de Corinto, pidiendo los consejos para algunas cuestiones que se habían presentado en la iglesia. La manera en que Pablo responde fue a través de Primera de Corintios. O sea, ya más o menos entienden la idea. Quiero repetir porque si no tenemos esto como base, no vamos a saber por qué Pablo escribe Segunda de Corintios y por qué él se expresa de la manera que lo hace en la misma. Recuerden, fue durante su segundo viaje misionero que prácticamente plantaba la iglesia de Corinto. Así tuvo Pablo.
Pablo se va a Éfeso, está 2 años en Éfeso. Y estando allí en Éfeso es que recibe la delegación de Corinto, presentándole las cuestiones, los problemas que estaban pasando en la iglesia, y él escribe la carta y la envía. Pablo entendió necesario no solamente escribir la carta, sino hacer una visita rápida y penosa a la iglesia, puesto que los problemas no se habían solucionado. Vamos a leer 2 de Corintios 2:1. Ustedes vean por qué este trasfondo histórico es importante, porque dice aquí: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Pablo tuvo que ir allí a la iglesia, no solo enviar la carta, ir personalmente a tratar los problemas. También en el capítulo 12, versículo 14, podemos ver que ya él había ido 2 veces, porque aquí dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro. Por tercera vez. La primera fue cuando él estuvo allí en su segundo viaje plantando la iglesia. La segunda fue ese viaje que él tuvo que hacer para ir personalmente a resolver los problemas, y ahora él está hablando de ir una tercera vez a los Corintios. En el capítulo 13, versículos 1 y 2, vuelve a repetir lo mismo: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo el asunto. O sea que es obvio que Pablo estuvo 2 veces en Corinto, porque aquí en su misma carta está hablando de tercera vez. Ustedes se recuerdan que en la primera carta, cuando estuvimos estudiando ya su salutación final, como él les pide a la iglesia de Corintios que trataran bien a Timoteo. Al parecer ya Timoteo ya había regresado de estar en esta iglesia, también tratando de resolver los problemas que habían allí. Por eso que dice aquí en el primer versículo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ya Timoteo había regresado de ir a la iglesia. Hechos, por eso le dije, el libro de Hechos no contiene todos los detalles de los viajes misioneros de Pablo, es difícil, pero a través de estas cartas podemos saber nosotros que en efectivo Pablo tuvo que hacer un segundo viaje. No lo registra Hechos, pero sí esta segunda carta. Ahora, después de esta visita, de esta segunda visita, al parecer Pablo tiene que escribir una carta bien severa. Los corintios era fuerte. Ellos primero vienen trayendo los problemas que se le han presentado. Pablo les ministra con la primera carta, va en persona, envía a Timoteo para que también colabore, para que le ayude a resolver los problemas. Aparentemente no se habían resuelto. Él tiene que escribir otra carta más, bien severa, pero se dice que posiblemente esa carta se perdió, no hay registro del contenido de esa carta, según 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que yo os tengo. Vengo aquí que él escribe con mucha tristeza. Puede ser que haya sido muy severa esta carta, que él escribe y se pierde, o sea, no hay registro de esta carta. Y fue Tito quien entregó esa carta. Pero al parecer, esa carta dejó un gran peso en el apóstol.
le pesó haberle enviado, o quizás haber hablado de la manera que habló. El caso fue que eso provocó una tremenda congoja en la vida del apóstol. Eso lo expresa el capítulo 7, versículo 8. O sea, ya aquí yo sé que él está hablando después de haber recibido la respuesta de esa segunda carta. Al ver que se habían arrepentido, es que él dice, no me pesa haberlo hecho. Pero primero dice, os contristé con la carta. O sea, y esto era producto del amor, hermano. Y es lo que nosotros, haciendo aquí un paréntesis, podemos aprender del estudio de hoy. Hay veces que hay estudios o mensajes que parecen herir o parecen causar dolor y pena en nosotros, pero póngase a pensar por un momento. Si nosotros estuviéramos tratando de levantar o sostener una sociedad, lo menos que el líder, ¿verdad? Y vamos a dar, era hacerle sentir mal, ¿no es cierto? Sería todo lo contrario. Sería la manera de mantenerlos contentos, cómodos, para que se mantengan acá. Pero como esto no se trata de un social, de una sociedad, sino de la iglesia de Cristo, y la iglesia compuesta de personas que todos somos imperfectos y todos necesitamos corrección, disciplina y ayuda, hay veces que los mensajes tienen que tener este tono, porque es para nuestro bien. O sea, yo sé que a veces las cosas que se dicen se pudieran decir de otra manera quizás, mas sin embargo, la intención nunca es herir y causar daño, sino más bien es el amor de Cristo quien nos habla para que nosotros podamos tener corrección. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Quizás Dios, pues, no sé cómo ya resolver los problemas de Corintios. Le envía una carta bien severa, que se perdió, no se sabe el contenido, pero sí se sabe que por un tiempo él estuvo muy preocupado por la respuesta, la reacción que la iglesia de Corintios tuviera a esa carta. Sabemos que sí se regocijó porque les condujo al arrepentimiento, pero quedó ansioso por saber la reacción de la misma, por lo que se fue de Éfeso hacia Troade para encontrarse con Tito, y al no hallarlo partió a Macedonia. Era tal la congoja y la ansiedad en ese aspecto que tenía Pablo, que a pesar de que el ministerio estaba funcionando bien en Éfeso, lo deja para irse a encontrarse con Tito, por ya saber cuál era la reacción de esa carta. Están apreciando el amor, el interés que tenía el apóstol por Corintios, porque cualquier otro hubiera dicho, ¿sabe qué? Ya yo intenté la primera vez, fui de visita, les envié a Tito, pues para porra, que se vayan por ahí. Pero no, hermano, no, Pablo, el amor que Pablo le tenía a esta iglesia seguía insistiendo en tratar de ayudarles. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que la iglesia está compuesta de hombres pecadores y todos necesitamos crecer, madurar. Estas iglesias, hermanos, estamos recién formadas. Estamos hablando de quizás años, 1 año, 2 años de formada, bebitas recién nacidas. ¿Cómo nos iban a confrontar todos esos problemas? Si hay congregaciones que llevan años y años y años y los tienen, ¿cuánto más iglesias recién nacidas? O sea, había que tener paciencia, la paciencia que tiene un padre con sus hijos, de disciplinarles, de corregirles una y otra vez. Por eso que cuando él ya se encuentra con Tito, Tito le trae buenas noticias, algunas malas, pero buenas noticias por lo menos, en un aspecto general, que por fin Corintios se arrepintió. Y sobre todo, cambió su actitud y su manera de relacionarse con el apóstol, porque ellos habían allí falsos maestros que estaban
causando gran influencia para que no aceptaran el apostolado de Pablo. Y eso fue duro, fue una pelea tremenda. La buena noticia, por fin se acabó la hostilidad hacia Pablo. También habían disciplinado al creyente caído en pecado y tuvo como resultado su restauración espiritual. Por eso es que él lo menciona aquí en el segundo capítulo de la segunda carta. Ustedes se recuerdan del problema ese que pasó, ¿verdad? De que un hermano estaba cometiendo incesto y lo ponen en disciplina. Bueno, al parecer, Pablo escucha de que ese creyente que había caído en pecado se arrepintió y se restauró espiritualmente. La mala noticia era que se conocerían los problemas. Algunos no querían recibir a este hermano, ya arrepentido. No lo querían restaurar a la membresía de la iglesia. Y es algo que Pablo tiene que también tratar en esta carta que les está enviando. Los falsos maestros seguían activos en Corinto, poniendo en duda la autoridad de Pablo, por eso que aquí también sigue tratando ese problema. No enviaron el dinero para los santos de Jerusalén como les había propuesto. En esta carta también trata ese asunto. Y todo esto suscitó la escritura de 2 de Corintios, escrita desde Macedonia y vuelta a enviar de nuevo con Tito. Eso sí, Pablo entonces ya les hace la última visita. Esa visita es mencionada en el capítulo 20 de Hechos, los versículos del 1 al 4. O sea que vemos cómo en la primera epístola Pablo se muestra como maestro, pero en esta segunda como pastor. Ahora, en esta carta tan personal de Corintios se puede apreciar primero el entusiasmo que Pablo tenía por la obra del Señor. Pablo era un hombre como somos ustedes y yo, con dificultades, con debilidades, con necesidades físicas, pero es uno de los hombres que podemos imitar su fe, pero más que todo, para mí, lo que más Pablo nos debe de enseñar es su diligencia y su persistencia en permanecer así de igual. Él no menguaba. Así con el mismo entusiasmo, el fervor que él comenzó desde que el Señor lo tumbó del caballo. Él permaneció a través de su vida hasta que murió decapitado. Él no menguó en ningún momento. Y es una de las enseñanzas que podemos aplicar para nosotros, sobre todo en el comienzo del nuevo año. Mi hermana hablaba de la importancia de orar para que sean ejercitados los dones espirituales en la iglesia y que de alguna manera nos movamos a servir al Señor. En otras ocasiones les he hablado a no permitir que sigan pasando los años y uno permanecer inerte por la obra del Señor sin hacer nada, hermano, pero está en nosotros el que pongamos diligencia, entusiasmo, fervor. No podemos enfocarnos en las cosas que pueden causarnos negativismo. No podemos fijarnos en las personas pesimistas. Tenemos que ser nosotros los que seamos diligentes, y eso está en cada uno de nosotros hacerlo. Pero Pablo es un buen ejemplo de eso, de que él siempre fue persistente en su entusiasmo y sobre todo eleva la dignidad del llamado de Dios al servicio cristiano. Una de las cosas que aprendemos de la vida del apóstol. Él no tomó su llamado de balde, ni como cosa ligera. Para él era suma importancia, no era de suma importancia, era lo más importante. Para él era el llamado que el Señor le hizo para el servicio cristiano. No necesariamente tenemos que ser misioneros como él lo fue, porque eso es un don. Y el don Dios se lo da a quien él quiere capacitar para hacerlo. No todos tenemos don de misionero, pero lo mismo, la misma reacción con que él recibió el don de Dios y lo puso en práctica, lo podemos hacer nosotros
en nuestros diferentes ministerios, no importa cuán pequeño sea, porque nada que se hace para el Señor es insignificante. Todo es sumamente importante, todo. Por eso, lo mínimo que uno hace, siempre tiene que hacerlo lo mejor para el Señor. Y sin fijarse en nadie, simplemente en el Señor. También la carta refleja el costo del discipulado. Él va a presentar todo un catálogo de sus padecimientos como misionero y se encuentran en esta segunda carta. Los temas, ya casi para terminar, bueno, vamos a encontrar como toda una carta, una introducción que va a involucrar los versículos del 1 al 11. Luego, Pablo pasa a defender su integridad personal. Eso va desde el versículo 12 al versículo 11 del capítulo 2. Él está defendiendo ahí su integridad personal. Luego dedica 4 capítulos, desde el versículo 12 del capítulo 2 al capítulo 6, versículo 10, habla de su ministerio apostólico. Capítulo 6, versículo 11 al 7, versículo 3, presenta la apelación a la anchura del corazón y a la firmeza. Del capítulo 7, versículo 4, hasta el versículo 16, presenta el consuelo que recibe Pablo con la noticia de Tito. Ya he estado elaborando este segundo estudio. Ya estoy por el capítulo 10. O sea, me faltan muy pocos capítulos para terminar el estudio de Segunda de Corintios. Y es impresionante la cantidad de cosas que vamos a poder aprender a través de esta carta. Mucho vamos a aprender. Ya después, como dije, capítulo 8 al 9 trata el asunto de la colecta para los creyentes pobres de Judea. Vuelve a enfatizar su autoridad apostólica, pero ya poniendo el ejemplo de sus padecimientos, y hace su conclusión en el capítulo 13. Esta carta, a pesar de que los ministros no le ponen mucha atención y se predica tan poco, es muy importante para los líderes de iglesia y sus ministerios. Hay grandes verdades aquí, como el ministerio de la reconciliación que se nos ha dado a nosotros. El ministerio que incluye sufrimientos, pero ver los sufrimientos como victorias. Otro aspecto muy importante de Segunda de Corintios es cómo servir a Cristo significa ministrar en el nombre de Cristo las necesidades de las personas. Y cómo los líderes necesitan el respaldo y la confianza de aquellos a quienes ministran. Porque si el líder no está siendo respaldado y el líder no recibe confianza, no recibe apoyo en oración del pueblo, eso afecta su manera de ministrar a la congregación. Hay veces que las congregaciones afectan tanto a su pastor que no tienen inspiración ni para estudiar ni para dar mensajes, porque no saben cómo van a recibir la congregación estos mensajes ni qué reacción van a tener. Acuérdense que Hebreos le dice el Señor al pueblo que sean obedientes a los pastores para que ellos ministren, pero ministren con gozo y con alegría. Por eso yo les ministro a ustedes con gozo, ¿no? Ustedes son la mejor congregación que hay. Y muchos versículos importantes que vamos a encontrar aquí en esta segunda carta. Así que la semana que viene vamos a oficialmente a dar inicio a estudiar versículo por versículo, pero por lo menos hemos aprendido de esta introducción, sobre todo que puedan entender el por qué Pablo tiene que escribir esta carta. Y no sé, me gustaría atreverme a preguntar si alguien pudo recapitular todo lo que se dijo, para ver si ustedes aprendieron. ¿Qué fue lo que conllevó a escribir la segunda carta de Corintios?
los problemas directos que esos apóstoles presentaban en Corintio. Y Pablo se enteró bien de esos problemas y fue directamente a resolver esos problemas. Fue la primera vez. Lo dejó a media, porque cuando uno llega a un lugar y habla y dice, hay una parte que quiere, otra no cree. Pero él se dijo, sí, tengo que volver otra vez, porque estos no han creído lo suficiente para esto. Por eso él vuelve a ir a Corintio a machacar en el mismo, en hielo frío. Porque fíjense. Pablo es prácticamente el que forma la iglesia de Corinto. Él la forma, estuvo trabajando allí. Recuerden, mientras que él trabajó allí, también fabricaba tiendas con Priscila y Aquila. Él llegó a formar la iglesia, pero Pablo no era pastor, Pablo era misionero. Misionero, esa es la diferencia de un pastor y un misionero. El pastor es esa persona que se hace el cargo de la salud espiritual de una congregación por un periodo muy largo. El misionero es el que llega, planta la iglesia, levanta líderes, y cuando ya la iglesia tiene líderes, entonces se va para otro sitio. Cuando ya Corintio se estaba sosteniendo, él se va para Éfeso. En Éfeso está 2 años. Allí, estando allí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede estando Pablo en Éfeso? Le trae una lista de quejas o de La problemas. lista de problemas. Ven aquella delegación, y acuérdense que al final de la carta, él les dice que se agradó de haber estado en compañía de ellos y eso. Viene la delegación con los problemas. ¿Se recuerdan algunos problemas breves? Algunos problemas que menciona la carta. Partidismo. ¿Qué más? Ese es el partidismo. ¿Qué más? Algunos estaban viviendo con la madrastra. Sí, ese fue un asunto peculiar, personal, pero que la iglesia tenía que tratar. Desorden en la Santa Cena, problemas con la comida de los ídolos, problemas entre las relaciones matrimoniales, entre los que se consideraban solteros y casados, ¿cómo hermano? Los dones espirituales, que ahí era hacerle sentir mal. Fueron bastantes problemas. Sí. Hermano, a veces, mira, nosotros, quiero decirle, como iglesia, todos estamos aquí bajo crecimiento. Todos estamos llenos de imperfecciones y arreglando situaciones. Corintio no fue la excepción. Ok, muy bien. Pablo recibe todas aquellas acusaciones, escribe Primera de Corintios, la envía. Aparentemente los problemas no se arreglaban. Él ve la necesidad, él mismo, de ir. Eso lo aprendimos, no porque lo dice Hechos, porque en la segunda carta él menciona de ir una tercera vez. ¿Entienden? Y ahí ya él fue. Pero los problemas continuaban, y es cuando escribe esa carta bien severa que le produjo constricción a él, la envía con Tito. Quedó muy preocupado porque al parecer era muy fuerte el contenido de la carta o la manera que él les disciplinó. Estuvo muy acongojado y su espíritu no tuvo paz hasta que no escuchó, cuando Tito regresa, de que ya los corintios, sobre todo, se había acabado la hostilidad hacia su persona como apóstol. Esa era la clave, que a él le molestaba, de que tuvieran tanta hostilidad hacia su apostolado. Y por eso que él escribe esta carta ya con otro sentido de todo. Si no entendemos eso nos va a ayudar mucho ya cuando entremos al estudio de la segunda carta de Corintios. Muy bien, que el Señor lo bendiga.